Muy queridos hermanitos y hermanitas, Clarence Jordan nace el 29 de julio en 1912 y muere el 29 de octubre de 1969, hace 49 años. El doctor Clarence Jordan es un hombre especial, hermanos queridos, porque con su vida él mostró el amor a Dios y el amor a los hombres. El doctor Jordan vivió en tiempos difíciles, en tiempos de los 50, de los 60, cuando comenzó el movimiento de los derechos civiles. Tiempos difíciles, hermanos. Y él mostró en Georgia, el estado donde él vivía, su amor por sus hermanos afroamericanos, siendo él blanco. Él era protestante, él era bautista. Pero él amaba intensamente a Jesús y amaba a sus hermanos, especialmente los afroamericanos que eran muy despreciados. Él crea una comunidad y la llama koinonía. En griego la palabra koinonía quiere decir comunión. Y el doctor Jordan en esa comunidad, en un terreno grande, viven blancos y negros, y ahí ellos viven como hermanos, cultivan la tierra, viven en paz, respetan los derechos del uno y del otro. Es una comunidad inspirada en las primeras comunidades cristianas. Pero cuando comienza el movimiento de los derechos civiles y las protestas, a pesar de que ellos no andaban en protestas, ellos eran una comunidad que vivían esa vida de amor que pide Dios. Hermanos, ellos fueron vistos mal. Su comunidad fue bombardeada. El doctor Jordan es expulsado de su iglesia. Le dicen que es comunista, lo desprecian, no le dirigen la palabra, simple y sencillamente por amar a Jesús y amar a su prójimo, por amar a sus hermanos negros. Hay unas citas muy interesantes del doctor Jordan y le voy a decir unas. La primera dice él, oigan bien hermanos, dice: la medida del cristiano no es la altura de su alcance, sino la profundidad de su amor. Miren qué bello esto, hermanos. La medida del cristiano, lo que nos estaba diciendo es, la medida del cristiano no consiste en la altura de su conocimiento intelectual, de que sepa mucha teología o que se sepa la Biblia. Dice él, la medida es la profundidad de su amor por Cristo y por sus hermanos. Esa es la medida del cristiano. El doctor Jordan decía, hermanos queridos, que fe no es simplemente creer a pesar de las evidencias, sino vivir una vida de desprecio por las consecuencias. El doctor Jordan, hermanos queridos, despreciado por amar a Jesús, por amar a sus hermanos afroamericanos, expulsado de su iglesia, no le dirigían la palabra, los productos de su comunidad eran bloqueados. Él sufre por vivir el evangelio, pero para él eso era fe, mantenerse en el camino de Jesús,
seguir amando a sus hermanos, aunque fueran diferentes a su piel, no rechazando a nadie, y se mantuvo firme hasta el final. Para él eso era fe. Hay una cita bonita que dice él, oigan bien hermanos, y es muy cierta. Dice: el miedo es la polio del alma. El miedo es la polio del alma que nos impide caminar en el camino de la fe. Yo he tenido la oportunidad de ver a niños con poliomielitis. Y yo he mirado a esos niños, hermanos queridos, que les ponen aparatos en sus piernitas para que puedan moverse. Y he visto la carita de esos niños, ese deseo de querer ir detrás de la pelota o jugar con los otros niños. Y no pueden, porque la poliomielitis es un virus que ataca los músculos, su columna vertebral, y no se pueden mover, no pueden caminar. Pues así decía el doctor Jordan: el miedo es la polio del alma que no nos permite caminar en la fe. Y yo les digo, hermanos, que la vacuna para esa polio del alma, que es el miedo, es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Es confiar plenamente en Cristo Jesús. Es tener la certeza de que Cristo me ama, que ha dado su vida por mí, que Él permanece para siempre. Es tener la certeza de que Dios no me abandona. Esa certeza del amor de Dios es la vacuna en contra del miedo que me impide caminar en la fe. El doctor Clarence Jordan no fue canonizado, hermanos, pero un santo auténtico, un santo que mostró con su vida el amor a Dios y el amor al prójimo. En la primera lectura, hermanos queridos, la palabra de Dios nos pone a Moisés diciéndonos: guarden los preceptos y los mandamientos de Dios para que sean felices y de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántas veces nos quejamos de carencia de felicidad en nuestra vida? La palabra de Dios nos dice: guarda los mandamientos, guarda los preceptos de Dios para que seas feliz, para que tengas alegría, para que te sientas hijo de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. En el Salmo la palabra de Dios nos dice: te amo, Señor, porque tú eres mi fuerza. Te amo, Señor, porque tú eres mi castillo, tú eres mi escudo, porque tú me defiendes de mis enemigos. Te amo, Señor. Es el alma gozosa que le canta a Dios, porque Dios es nuestro pastor, porque Él nos cuida, porque Él nos defiende, porque Él existe para siempre. La segunda lectura nos recuerda que Cristo es el sacerdote eterno. Y como Él es el sacerdote eterno, su salvación es eterna. Si yo me acerco a Cristo y Él me salva, esa salvación es eterna, porque me la está dando el sacerdote eterno, me la está dando Dios, que permanece para siempre. La salvación que yo recibo hoy no me la quita nadie, porque me la está dando Dios. Qué alegría para nosotros, hermanos, porque nuestra salvación viene de Dios, el Eterno. En el Santo Evangelio, hermanos queridos,
el escriba le dice a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Oigan bien esto, hermanos queridos, para los judíos habían 613 mandamientos. Habían 365 positivos y 248 negativos. Había mucho que estudiar, hermanos, y costaba ver cuál era el más importante. Por eso este escriba con buena intención le pregunta a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento número 1? Y Jesús le dice: Shema Israel. Shema en hebreo quiere decir escucha. Shema Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Hermanos queridos, qué alegría que tenemos un Dios que es único, hermanos queridos. No hay nadie que se compare con Dios. No hay nadie que se le acerque, porque Él es el Señor, el Todopoderoso. Él es el Eterno, el Todopoderoso. Él es el único Señor. Y dice Jesús: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, Cristo repite las palabras del Deuteronomio que escuchamos en la primera lectura, pero le añade una, dice: con toda tu mente, con toda tu mente. Porque Cristo nos está hablando del hombre completo. El amor a Dios, hermanos queridos, no puede ser simplemente un sentimiento. El amor de Dios es sentimiento, pero también somos conscientes de amar a Dios. Por eso Cristo añade: con toda tu mente, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque amar a Dios, hermanos queridos, nos da felicidad, nos da alegría amar a Dios. Nos sentimos seguros. No nos sentimos perdidos ni tenemos miedo. Por eso Cristo dice: amar a Dios con todo nuestro ser. Y he aquí agrega el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jean Paul Sartre, un filósofo del siglo pasado, oigan bien lo que decía: la afirmación de Dios es la negación del hombre. Qué equivocado estaba este filósofo, porque la historia de la humanidad nos muestra que el cristianismo ha sido una bendición para toda la humanidad. Gracias al cristianismo, la humanidad, nuestro mundo se ha hecho más humano, más sensible, más misericordioso. La afirmación de Dios, hermanos queridos, ha sido la afirmación de la dignidad del hombre. El hombre crece cuando alaba a Dios. El hombre se hace auténticamente hombre cuando adora a su Dios. El hombre se hace completo cuando ama a Dios. La afirmación de Dios es la afirmación del hombre. Cristo, hermanos queridos, no separa al hombre de Dios. Cristo une a Dios y al hombre. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ese mandamiento primero es causa y motivación del segundo. Por tanto, no podemos separarlos. El que ama a Dios tiene que amar a su hermano, hermanos queridos. Es inconcebible que alguien diga que ama a Dios y desprecia a su hermano. Es inconcebible que alguien diga que ama a Dios
y no perdone a su prójimo. Porque el hombre y la mujer que no perdone a su prójimo, a su hermano o a alguien, no lo perdone y no lo ame, no va a entrar al reino de los cielos, hermanos queridos. Nos estamos jugando la salvación. Cristo le está diciendo: no hay mandamiento mayor que estos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros decimos amar a Dios y tenemos deuda con el hermano, dejemos nuestra ofrenda ante el altar, dice la palabra de Dios, y vamos a ponernos en paz con nuestro hermano para que nuestra ofrenda sea agradable. Solo así entraremos al cielo, solo así seremos felices. Hermanos queridos, no podemos dar lo que no tenemos. Dios es la fuente de amor. Si queremos amar a Dios y a nuestro prójimo, tenemos que pedírselo a Él. Pidámosle a Dios, hermanos queridos, que nos dé ese amor que Él nos pide. Pidámosle con todo el corazón que nos dé la gracia de amarlo a Él y de amar a nuestro prójimo. Guardemos silencio, hermanos queridos. Entreguémosle nuestro amor a Dios y digámosle que nos conceda lo que Él nos pide, y así seremos felices. Que Dios nos bendiga, hermanos.